Luis Miguel lo ha tenido todo lo que un artista quisiera tener. Bueno, en realidad, ¿qué digo artista? Cualquier persona normal quisiera tener. Lujos, éxito, fama, carros, mansiones, incluso las mujeres más hermosas del planeta Tierra han estado a su disposición. Elegancia, presencia y una voz con un talento inigualable. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, Luis Miguel dentro de su discografía está plagado de éxitos, canciones que la verdad que ya no son canciones, sino que son himnos, que forman la banda sonora de nuestras vidas. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, entrégate, suave, yo no puedo vivir la misma de ayer, que no sabes lo que tú me haces sentir, vas porque yo quiero que te vayas. En fin, éxito tras éxito, llenos totales a donde quiera que él fuera. Luis Miguel es un artista que lo ha tenido absolutamente todo en la vida. Bueno, quizás alguien que no conoce a Luis Miguel podría decir esto, que lo ha tenido todo. Sin embargo, los que llevamos tiempo conociendo la carrera y la vida de Luis Miguel, sabemos que ha tenido un vacío profundo en su vida. Porque detrás del éxito ha tenido también mucha oscuridad, mucho vacío, muchos engaños, mucha gente que lo ha buscado solamente por conveniencia y una pérdida que a pesar de tantos años que han pasado, aún Luis Miguel no ha podido superar del todo. Y eso es una de las cosas que más me duelen y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes, pero bueno, pues, yo creo que es algo que en su momento podré superar, ¿no? Pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con, ¿sabes? Con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. Pero a pesar de todo ese vacío, se ha convertido en una leyenda de la música, en el artista latino más brillante de la historia. 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, éxito tras éxito, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cantar, por ejemplo, al lado de la leyenda de Frank Sinatra y tantos reconocimientos que ha tenido durante tantos y tantos años. Es por eso que desde ahora verás un contenido único en las redes. Este será el primero de 10 videos que te mostraré mensualmente, en los cuales no solamente te mostraré lo mejor y la carrera y lo brillante que ha sido Luis Miguel, sino que te mostraré lo que nadie te cuenta, la oscuridad, los fracasos y los errores que ha tenido el Sol de México. Pero no por morbo, sino que para entender el brillo que ha tenido Luis Miguel, también hay que entender su oscuridad. Esta es la carrera y la vida del artista latino más brillante de todos los tiempos. Y como toda buena historia, hay que empezar desde el principio, donde todo empezó, porque Luis Miguel tiene una vida gigantesca, que en un video, por supuesto, no alcanza a abarcar todo acerca de su vida. Muchos creadores de contenido han contado en un video aproximadamente de 1 hora gran parte de su vida, pero hay detalles que a veces se le van. Lo que quiero hacer yo es un contenido único, hacer 10 videos pero contar toda la vida de Luis Miguel. En este video verás desde sus inicios, desde su nacimiento hasta 1984, aproximadamente cuando tenía 14 años. Y desde ahí vamos a analizar algunas partes de su vida y te sorprenderá
que solamente en ese trayecto de su vida pasaron muchas y muchas y muchas cosas. Pareciera que te estoy contando una vida de 80, 90 años, pero solamente te voy a contar los 14 años de su vida. Es impresionante todo lo que ha tenido que vivir Luis Miguel al pasar los años. Y también durante esta época pasaron cosas muy difíciles y muy fuertes que un niño nunca debió soportar. Son temas delicados, pero que vamos a abarcar con mucho respeto y sobre todo con un respeto único a un artista que nos ha dado tanto durante tantos y tantos años. Pero como mencioné al principio de este video, para entender la luz también hay que entender la oscuridad. Y como toda buena historia vamos a empezar desde el inicio. El artista más aclamado de la historia de la música en español nació el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico. Sí, no nació en México. Eso lo vamos a ver más adelante, porque fue un tema bastante controversial cuando Luis Miguel creció y se supo que él no nació en México. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Su padre, Luis Rey, que era un cantante que en su tiempo tuvo una pequeña fama, y que al pasar los años fue perdiendo esa popularidad, se convirtió en una persona frustrada en la cual intentaba por uno u otro medio buscar la fama, pero sin poder conseguirla en absoluto. Y su madre, la italiana Marcela Basteri, era la que daba la calma y sobre todo mostraba el amor y la unión que debería haber en una familia normal. Sobre esta base nació el artista latino más brillante de la historia. Hay muchas cosas que nadie te dice, que nadie te comenta, que los videos no aparecen, que los que hablan y crean contenido de Luis Miguel jamás te mencionan. Y es que muchos se preguntan por qué Luis Miguel es así, por qué es tan hermético, por qué no habla de su vida, por qué no dice nada sobre sus relaciones, por qué no habla de su infancia, por qué no habla de su madre. Y es precisamente por lo que vivió en su infancia. Esta es la parte más importante de toda la carrera de Luis Miguel, aunque no lo creas. Porque lo que una persona vive a través de su vida, todo lo que hace, todo lo que habla, su forma de ser, es por lo que aprendió desde su niñez. Y es por eso que es tan importante analizar esta parte de la vida del Sol de México. Desde muy pequeño, Luis Miguel vivió rodeado de música. En su casa habían guitarras, ensayos, grabaciones y conversaciones sobre contratos y escenarios. Mientras otros niños jugaban, él aprendió la disciplina, las notas musicales, el cantar, el dominio del escenario, el trato con el público. Pero antes de que Luis Miguel se hiciera conocido, pasaron muchas cosas en su vida que vamos a analizar ahora. Y una de las cosas que pasaron en la infancia de Luis Miguel era la evidente carencia económica que había en ese momento, ya que Luis Rey, su padre, no estaba en condiciones de poder proveer como se debía a la familia por sus fracasos que había tenido como artista. Buscó, como habíamos mencionado anteriormente, de una u otra forma la fama, pero no la conseguía. Hasta que un día, como se muestra en la serie, escuchó la voz de Luis Miguel cantando en una iglesia y se dio cuenta de que su talento era único. Y como su talento era único para cantar, lo ponía a ensayar y ensayar y ensayar todos los días las canciones de Frank Sinatra y Elvis Presley, los que se transformarían en los ídolos máximos de Luis Miguel cuando era un niño. Hacía que Luis Miguel estudiara a Elvis cuando él empezó. Por eso cuando tú oyes La chica del bikini azul y Isabel oyes son muy triste bajo el sol, ¿sabes? O sabes, y hasta cómo se movía y tal. Solo y triste bajo el sol. Y Luis Miguel, sin ser un artista, ya se estaba transformando en ello, sin serlo todavía, ya que en casa practicaba horas y horas escuchando a estos dos grandes de la música y también interpretando canciones de su padre. Con ese sonido típico español, debido a que su vecindario contaba con grandes celebridades, le presentaron a la familia entera al Negro Durazo, quien era el jefe de la policía del Distrito Federal, quien tenía un poder tremendo en el país. Aparte, con el presidente López Portillo, Luis Rey tenía acercamiento. Pensó que esa relación, esa amistad con el negro, podría ayudarlo a conseguir trabajo, pero no para él, sino pensando en su hijo, aprovechar su talento, salir de las ruinas económicas. Entonces invitaba al Negro Durazo a su casa y a media madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, levantaban a Luis Miguel para que cantara delante de todos.
Y todos, por supuesto, quedaban atónitos por el poder de su voz y por cómo cantaba este niño, porque este niño no cantaba, este niño sentía cada canción que interpretaba. Y así mismo fue como Luis Miguel se fue haciendo conocido dentro del círculo de amistades que tenía Luis Rey, y así fue como se dio la oportunidad de que Luis Miguel cantara para la hija del presidente cuando se casó. Por supuesto, este no era un escenario propiamente tal, pero sí era una instancia para que Luis Miguel se diera a conocer aún más, no solamente en el círculo de amistades que tenía Luis Rey, sino para muchas personas. Y los invitados simplemente atónitos, no podían creer lo que veían y lo que escuchaban. Estaban viendo a un niño de 11 años cantar como un adulto, con el talento y la madurez de un artista si llevara 20 o 30 años en los escenarios, pero era un niño, ni siquiera tenía una carrera y ni siquiera habían comenzado profesionalmente. Así era de impactante lo que Luis Miguel había hecho en esa ocasión. Es más, logró acercarse a Andrés García para que pudiera escuchar a Luis Miguel cantar, y con tan solo 10 años hacer su primera presentación en televisión. Y bueno, decir talento, la verdad es que siempre me voy a quedar corto, porque lo que hizo Luis Miguel es impresionante. Y esto lo voy a hablar objetivamente, es que es imposible que un niño pueda cantar de esta manera. Y no solamente hablo de su voz, hablo de su forma de interpretar, sus movimientos, su forma de cantar, su forma de sentir la canción, que incluso se pone hasta de rodillas a cantar. Por favor, escuchen esto. Esto de verdad no me cansaré de decirlo. Lo que hacía Luis Miguel a esa edad era algo nunca antes visto. Solamente se podía comparar como, por ejemplo, lo que se vio con Michael Jackson. Michael Jackson empezó una carrera desde muy niño y todos quedaban asombrados por su voz, por su talento y por el manejo del escenario con tan solo 11 años. Lo que hacía Luis Miguel era algo similar, pero con la dificultad de que Luis Miguel no era un artista en ese momento, ni siquiera había sacado un álbum en el momento en que salió en televisión. Es por eso que este momento es crucial para su carrera. Dicen que algunos artistas necesitan años para dominar el escenario. Luis Miguel parecía haber nacido entendiendo cómo hacerlo. Luis Miguel dejó impactados a la gente, a productores, ejecutivos. Su voz era impresionante para alguien tan pequeño, pero más sorprendente aún era su presencia. No parecía un niño tímido, miraba las cámaras con confianza, cantaba con fuerza y tenía un carisma imposible de ignorar. La compañía discográfica EMI quedó interesado inmediatamente con ese talento. Poco tiempo después, Luis Miguel firmó su primer contrato profesional. Era el inicio oficial de su carrera. Muchos pensaban que sería solo otra estrella infantil pasajera, porque en aquellos tiempos debemos recordar de que había muchas agrupaciones como Timbiriche, Menudo y artistas en solista como por ejemplo Joselito en España, pero que al pasar el tiempo ya no era lo mismo por el tema del cambio de voz que experimentan los jóvenes en la adolescencia. Sin embargo, Luis Miguel tenía algo distinto y todos apreciaban esto, porque algunos jóvenes que estaban en agrupaciones o cantando en solitario apostaban por canciones alegres y coreografías simples. Luis Miguel tenía una interpretación más seria, más intensa. Parecía entender las emociones de las canciones de una forma extraña para su edad. Ese mismo año comenzó la grabación de su primer álbum. El proyecto parecía una apuesta arriesgada. Un niño cantante podía funcionar durante un tiempo, pero convertirlo en un fenómeno real, esa era otra historia. Sin embargo, cuando Luis Miguel entró al estudio, todos comenzaron a notar lo mismo. No necesitaba demasiadas repeticiones,
aprendía rápido, memorizaba letras con facilidad y exigía hacerlo bien. Ahí empezó a construirse una de las características que definirían toda su carrera: el perfeccionismo y el profesionalismo extremo. Y en el año 1982 salía oficialmente su primer disco. El nombre parecía una profecía de lo que iba a ser años posteriores. El nombre, Un Sol. Precisamente eso se transformó Luis Miguel, en un sol, porque a pesar de oscuridades que hubieron en su vida, siguió brillando. El título terminaría siendo casi profético, porque sin saberlo, la industria acababa de ver nacer a uno de los artistas más grandes de habla hispana. Los conciertos comenzaron a sonar en las radios, la televisión lo invitaba constantemente para entrevistarlo, y la gente quedaba fascinada con aquel niño rubio de voz poderosa. Su imagen también ayudaba. Luis Miguel tenía una apariencia distinta a la de otros artistas infantiles latinoamericanos de la época. Su estilo, más internacional, hacía que llamara la atención inmediatamente. Pero el verdadero impacto estaba en su voz. Era limpia, potente, afinada y sobre todo transmitía emoción. El álbum funcionó mucho mejor de lo esperado. Temas como 1 + 1 = 2 enamorados comenzaron a hacerse populares, especialmente entre el público joven y familiar. De pronto, Luis Miguel ya no era solamente el hijo de Luis Rey. Ahora él, en la música, tenía una identidad propia. Pero eso, como todo en la vida, tiene un costo. Admiración del público, por supuesto, pero el precio que debía pagar era una enorme presión dentro de su familia. Luis Rey, su padre, entendió que el éxito estaba llegando y no quería perder el control de absolutamente nada de la carrera de su hijo. Comenzó entonces una rutina muy dura para un niño tan pequeño. Ensayos constantes, entrevistas, grabaciones, viajes, promoción de los álbums. La infancia de Luis Miguel comenzaba a desaparecer dentro de las cámaras. Mientras el público veía a un niño sonriente en televisión, detrás del escenario, la realidad era mucho más compleja. Y esto es algo importante para entender la vida de Luis Miguel, porque él en el escenario demuestra una sonrisa, demuestra perfección, demuestra profesionalismo, pero su vida privada es muy diferente de lo que muestra dentro del escenario. Luis Rey se convirtió en una figura extremadamente exigente. Quería que su hijo fuera prácticamente perfecto. Si una nota no sonaba bien, se repetía. Si una entrevista no salía como esperaba, habían críticas. Si el rendimiento bajaba, aumentaba la presión. Porque prácticamente desde que empezó su carrera, su vida empezó con una disciplina muy estricta. Y aunque todavía era muy pequeño, ya comenzaba a comprender algo muy importante. Su vida ya no sería normal. No tendría una infancia común. No tendría incluso algo tan normal como es la privacidad. Y probablemente tampoco tendría libertad. Sin embargo, pese a todo esto, cada vez que aparecía frente al público, Luis Miguel sencillamente brillaba. Y precisamente ese contraste fue el que marcó toda la vida y todo el desarrollo de Luis Miguel. Por eso es que esta etapa es tan importante en su vida. Porque mientras más famoso se veía y se volvía con el paso del tiempo, más difícil parecía su mundo personal. Para el año 1983, Luis Miguel ya era una de las nuevas figuras juveniles más comentadas de México. Su popularidad crecía de forma acelerada. Las revistas hablaban de él, las niñas lo admiraban, los programas querían entrevistarlo. Y algo muy importante comenzaba a ocurrir. El público adulto también lo respetaba. Eso era algo muy raro para un artista infantil. Normalmente los niños famosos atraían solamente a audiencias juveniles, pero Luis Miguel lograba algo distinto. Los músicos y productores empezaron a reconocer que realmente él tenía talento. Ese año lanzó nuevos temas y continuó apareciendo constantemente en televisión. Su seguridad frente a las cámaras aumentaba día a día. Ya sabía responder a entrevistas, sabía cómo moverse incluso en el escenario.
y comenzaba a desarrollar ese magnetismo que años más tarde lo convertirían en el Sol de México. Pero detrás de esa evolución artística, el ritmo de trabajo seguía siendo agotador. Luis Miguel prácticamente vivía entre estudios, escenarios y promociones. Habían días en que grababa durante horas y luego debía viajar para presentarse en programas de televisión. Todo ocurría demasiado rápido y aún así nunca parecía perder el control en público. Eso impresionaba muchísimo a quienes trabajaban con él. Muchos productores decían lo mismo: se comporta como un artista adulto. Porque sí, ver a un niño manejarse en su carrera con ese profesionalismo y a esa edad era algo nunca antes visto en la historia de la música latina. A medida de que avanzaba el año 1983, que entre paréntesis, Luis Miguel ya tenía 2 discos lanzados y uno de ellos fue el más rápido en llegar al 1.000.000 de copias vendidas, la figura de Luis Miguel comenzó a expandirse fuera de México. Su música empezaba a llegar a otros países de Latinoamérica. La industria veía un enorme potencial internacional. Tenía carisma, tenía imagen, tenía voz, tenía todo lo que un artista debería tener, y con solamente 12 a 13 años. Y además era extraordinariamente joven. Era el paquete perfecto para crear una superestrella latina. Pero para crear esta superestrella latina, habíamos dicho de que Luis Rey, su padre, estaba dispuesto a todo. Y cuando hablo de todo, lo es todo. Pero de una forma que nunca debió haber hecho. Para muchos, era un mito de que Luis Rey había iniciado a Luis Miguel en el ámbito y también usó efedrina. Si bien la efedrina sirve para aliviar y despejar las vías respiratorias, también sirve como estimulante. Esto ayuda a que el cuerpo esté 100% activo horas y horas, incluso sin dormir. Pero esto tiene, por supuesto, efectos secundarios, como por ejemplo cambio de humor, taquicardias, etc. Estas 2 cosas tuvo que pasar Luis Miguel con solamente 12, 13, 14 años. Es impresionante a lo que estuvo expuesto Luis Miguel y a lo que Luis Rey estuvo dispuesto a hacer para que su hijo triunfara. Algo que un niño jamás debió pasar y que ahora, al ver estos sucesos, entendemos por qué Luis Miguel es así. Las compañías discográficas comenzaron a invertir cada vez más en él. Habían sesiones fotográficas constantes, promoción internacional, presentaciones especiales. Luis Miguel ya no era una promesa, era una realidad con solamente 12 a 13 años. Y aunque todavía faltaban muchos años más para convertirse en el artista legendario que conocemos hoy, las bases ya estaban construidas en aquella época. Te he comentado muchas cosas de su vida y ni siquiera han pasado 2 años de la carrera que llevaba ya Luis Miguel. Es sencillamente impresionante. Yo todavía, al ir procesando y al ir estudiando sobre su vida, todavía me cuesta trabajo entender esto. Que haya vivido tantas cosas en tan solo 2 años que te he comentado de su vida. Y es precisamente durante estos años que algo marcaría profundamente su personalidad y que se ve reflejado incluso ahora. La desconfianza, que muchos toman como una parte egocéntrica de Luis Miguel de no querer exhibir o mostrar parte de su vida. Pero esto de crecer rodeado de contratos, dineros e intereses comerciales hizo que desde muy pequeño aprendiera que no todo el mundo se acercaba con buenas intenciones. Ese ambiente lo volvió reservado y eso lo convirtió en el artista que es hoy, que no le gusta mostrarse ni exhibir su vida. Incluso siendo un niño, había una parte de él que parecía protegerse constantemente y eso incluso lo vemos hoy. Y en medio de toda esta presión, su madre, Marcela Basteri, representaba un refugio emocional para Luis Miguel. Ella era quien intentaba darle cariño y estabilidad dentro del caos. Muchas personas cercanas a la familia recuerdan que Luis Miguel tenía un vínculo muy fuerte, pero muy fuerte con su madre. Cuando las exigencias de Luis Rey se volvían demasiado intensas, Marcela intentaba suavizar la situación, pero la relación entre los padres era complicada y ya estaba desgastada, porque por una parte, Luis Rey quería sí o sí transformar a su hijo en estrella. Marcela Basteri, su madre, veía no con buenos ojos esta forma en la que Luis Rey
hacía que su hijo fuera famoso. Las tensiones dentro del hogar crecían con el paso de los años, y aunque públicamente todo parecía una familia unida y exitosa, internamente comenzaban a aparecer problemas serios. Luis Miguel aún era muy joven para comprender completamente lo que estaba ocurriendo, pero ya podía sentir algo que no estaba bien. Esa sensación de conflicto familiar terminaría marcando profundamente su vida adulta. En el año 1984 llegó un momento clave para Luis Miguel, porque él ya no era visto solamente como un niño talentoso. Ahora era un verdadero ídolo juvenil. Ese año lanzó nuevos éxitos y un disco que lo consolidó aún más en su popularidad. Lanzó el disco Palabra de Honor, junto a uno de los mayores compositores de habla hispana. Imagínate lo que significa que un compositor como Juan Carlos Calderón se fije en un niño de solamente 14 años. Eso es lo impresionante, porque es de esperar que un compositor de esa talla, de ese calibre como era Juan Carlos Calderón, se fijara en un artista que ya llevara años en la música. Luis Miguel solamente llevaba 2 años, tenía solamente 14 años de vida. Esto es para que logres entender el calibre del artista que ya con 14 años se había convertido Luis Miguel. Su evolución vocal comenzaba ya a notarse. Su voz estaba cambiando poco a poco, mientras ya entraba en la adolescencia. Muchos artistas infantiles desaparecen justamente en esta etapa, pero Luis Miguel parecía hacerse mucho más fuerte. Tenía una disciplina impresionante para trabajar y además comenzaba a desarrollar una ambición artística propia. Ya no dependía únicamente de lo que otros decidieran por él. Comenzaba a entender el negocio, a observar, a aprender, y eso sería fundamental para su futuro. En televisión, por ejemplo, se veía más seguro que nunca. Las fans crecían rápidamente junto con él. Los conciertos comenzaban a llenarse, y las discográficas entendían que tenían frente a ellos una mina de oro. Sin embargo, el costo emocional seguía aumentando. Mientras otros adolescentes descubrían su identidad lentamente, Luis Miguel lo hacía frente a millones de personas. Cada paso era observado. Cada error que él podría cometer se convertiría en noticia. Y eso genera una presión gigantesca, incluso para un adulto. Pero imagínense lo que podría transformarse eso para un joven de apenas 14 años. Y que la vida de Luis Miguel no fue normal desde el inicio de su carrera. Una vez, un periodista mencionó lo siguiente: cuando Luis Miguel tenía 13 años, le hizo una entrevista. La entrevista obviamente terminó y nosotros empezamos ya a guardar nuestras cosas para poder irnos. Sin embargo, Luis Miguel, que en ese día justamente no estaba con su padre, nos dijo lo siguiente: quiero que se queden. Pero, dijo el periodista, nosotros pensábamos que era para preguntarle más cosas sobre su vida, sobre su carrera, y nos dijo: quédense para jugar, porque no tengo con quién hacerlo. Eso describe la infancia de Luis Miguel. Eso describe las carencias que él tuvo. Eso describe la difícil situación por la que tuvo que pasar, perdiendo absolutamente toda su niñez. Pero a pesar de todo eso, él seguía demostrando de que no había nadie como él. Lo que todos los artistas quisieran lograr, él ya lo tenía en 4 años. Así de impresionante es la carrera de Luis Miguel, porque te he mencionado muchas cosas sobre su vida, sobre su infancia, y solamente han pasado 4 años de su carrera. Pero como bien sabemos, durante estos 4 años llenos de éxitos, de conciertos, de contratos, de números 1, lamentablemente más se iba alejando de su madre. Su madre nunca estuvo de acuerdo del trato que le daba Luis Rey a su hijo, de la forma en que manejaba su carrera. Luis Rey era una persona dominante, manipuladora, y por supuesto esto lo hacía con su hijo, porque veía que Marcela Basteri, su madre, quería que Luis Miguel estuviera en su casa, disfrutara de la familia, pudiera estudiar, que era totalmente lo opuesto que quería Luis Rey, que buscaba disciplina y que su hijo solamente se concentrara exclusivamente en su carrera. Y por decirlo así, Marcela Basteri ya, para Luis Rey, era como un obstáculo en la carrera de su hijo. Así que entre más pasaban los años,
Luis Rey se preocupaba de que su hijo se ocupara en su carrera y lamentablemente se alejara más de su madre. Esto, sin lugar a dudas, le causó una profunda tristeza a Luis Miguel siendo tan solo un niño. En esta etapa comenzaron heridas emocionales, las presiones familiares y la vida solitaria que más adelante marcarían profundamente la vida y la historia de Luis Miguel. La fama llegó muy temprano, y quizás demasiado temprano para un niño, y aunque el público todavía veía solamente brillo, aplausos y canciones exitosas, detrás del escenario empezaba ya a construirse una vida llena de conflictos, secretos, dolor y un gran y profundo vacío. Sin embargo, lo más impresionante es que apenas era el comienzo de su carrera. Una carrera llena, pero llena de brillo, pero también de una profunda oscuridad. Porque en los siguientes años, Luis Miguel no solamente se iba a convertir en un artista, sino que se iba a convertir en una leyenda, pero lamentablemente pagando el más alto costo que un artista en la historia de la música latina podría pagar. Es un mundo muy difícil, es verdaderamente muy sacrificada. Yo a veces me he puesto a pensar si ha valido la pena, ¿no? ¿Ya ha valido la pena? Es una muy buena pregunta, no sabía cómo contestártela, de verdad, porque yo me he hecho esa misma pregunta a veces, si realmente ha valido la pena, porque he perdido muchas cosas en el camino. ¿Cómo que has perdido? Mi familia también ha sido muy castigada. Un sueño que empezó cuando tenía yo 10 años, pues hoy, haciendo un recuento de los daños, realmente es duro. Y como en estos 2 años que te he mostrado de la carrera de Luis Miguel, la gente quedaba absolutamente maravillada y atónita por la voz que tenía el Sol de México. Luisito nos invita a su departamento a saborear una paella porque la preparaban muy rico allí en su casa y en una ocasión platicando, de repente escuché al niño cantar a lo lejos a capela, ¿no? Con una afinación y una voz verdaderamente extraordinaria. Como niño era una voz excepcional y un talento nato, increíble, ¿no? Y entonces venía Miki y decía, papá, déjame cantar. No moleste, comienza a jugar con los niños. Y al ratito, los 10 minutos, volvía a la media hora, papá, déjame cantar. Que no. Total que así lo zafó como 2 o 3 veces hasta que ya por fin, bueno, canta, hombre, pues, canta, ¿verdad? Y estaba el negro ahí, que en realidad lo habíamos llevado para que lo escuchara cantar, pero al niño le urgía cantar, ¿no? Y que lo oyera el general. Y cuando lo escucha Durazo, se quedó blanco. Le dije, negrito, ahora sí te pusiste blanco de la emoción. Ya hasta blanco se quedó así, no podía hablar, man. Dice, qué bárbaro, hay que impulsar a este niño, te lo dije. Hay que ayudarlo porque es un talento, ¿ves? Y así fuimos dando pasos hacia adelante, ¿no? Pero Miki siempre tuvo muy claro qué es lo que quería era cantar. Y a pesar de todos los vaivenes de la vida y las trabas que su papá le puso, que le hizo la vida muy difícil, él siguió adelante porque él sabía muy bien lo que quería hacer. Era como el destino de Dios para Luis Miguel, ¿verdad? Hoy día, por supuesto, sigue quedando maravillada con su voz, pero también con los enigmas de su vida, con las incógnitas que aún están abiertas, con los misterios que surgen sobre su vida. ¿Qué pasó con su madre? ¿Qué pasó realmente con su padre? ¿Qué ha pasado con su vida realmente? Porque hoy, en pleno 2026, se sigue hablando sobre Luis Miguel. Su nombre simplemente crea expectativa. Los programas de televisión crean y siguen creando cosas acerca de su imagen. Es más, semanas atrás se inventó de que estaba hospitalizado, de que tenía un problema cardíaco, y se hizo viral en todos lados, en todas las redes. Todos hablaban de nuevo de Luis Miguel.
Una imagen, una simple imagen de él, genera expectativa y sin disco nuevo, sin entrevistas, sigue dando de qué hablar hoy en día. Pero todos esos misterios y todas esas incógnitas que aún están abiertas, las responderemos en los siguientes videos. Como te mencioné, este es el primero de 10 videos que voy a hacer acerca de Luis Miguel, donde voy a hablar todo, absolutamente toda de su vida, pero no por morbo. Porque, como te mencioné, para entender su luz, también hay que entender su oscuridad. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco un montón, ya que esto es un contenido absolutamente nuevo y también es algo que yo quiero hacer como agradecimiento por este artista que nos ha dado tantos y tantas alegrías durante tantos años. Una vez al mes subiré un video hablando sobre su vida. En el siguiente video hablaré de 1984 hasta 1988, todo lo que pasó en su vida, no solamente artística, sino que también en su vida personal. Los récords, los logros, las canciones y también los fracasos que tuvo en ese tiempo, sobre todo con la separación de su padre. También me gustaría que pusieras en los comentarios qué parte de su vida en estos 2 años y desde el nacimiento hasta 1984 que vimos, qué cosas te emocionaron, qué cosas te impactaron o no sabías de la vida de Luis Miguel. Ponlo en los comentarios, compártelo con algún fan de Luis Miguel. Todo lo que hago, por supuesto, es sin fines de lucro, todo es por admiración hacia el artista. Así que espero tu comentario, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente video de Luis Miguel.